Vale, chicos. Bueno, pues vamos a seguir con los textos del novecentismo que os pedí que hicierais. Aquí tenéis los textos de Ortega y Gasset. Voy a leer el primer texto y os contesto como habría que haber contestado a las preguntas, ¿vale? Para que veáis si más o menos lo habríais tenido bien. Son textos de la deshumanización del arte, que ya sabéis que es el ensayo de Ortega y Gasset en el que él habla o propone un arte intelectual, un arte deshumanizado, un arte que no hable de sentimientos ni de emociones, ¿vale? Voy a leeros el texto, que es difícil de entender, porque para eso es un texto novecentista y además es un ensayo, ¿vale? Pero yo creo que lo vais más o menos a entender cuando yo lo lea. Dice así, sobre la incompatibilidad de lo humano y el arte. El arte no puede consistir en el contagio psíquico, porque este es un fenómeno inconsciente y el arte ha de ser todo plena claridad, melodía de intelección. El llanto y la risa son estéticamente fraudes. El gesto de la belleza no pasa nunca de la melancolía o la sonrisa. Fijaos en la pregunta 1. Dice la 1A. ¿A qué crees que se refiere el autor con la expresión contagio psíquico? ¿Crees que una obra de arte, película, libro o canción puede afectarnos mentalmente? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir el llanto y la risa son estéticamente fraudes? Bueno, vamos despacio. Dice Ortega y Gasset que el arte no puede ser solo el contagio psíquico. ¿Y el contagio psíquico qué es? El contagio psíquico, básicamente, os lo digo la pregunta, es que cuando tú estás leyendo una obra de literatura, o estás viendo un cuadro, o estás viendo una película, esa película te afecta, te transmite ciertas emociones. Puedes ver una película triste y estar triste, puedes ver una película de miedo y sentir miedo. A eso es a lo que Ortega y Gasset llama contagio psíquico, ¿vale? Es decir, es como si la obra te contagiara un sentimiento psicológico, ¿vale? ¿Por qué está en contra Ortega y Gasset de esto? Porque piensa que las emociones o los sentimientos lo que hacen es nublar, es decir, ocultar nuestra capacidad o dificultar nuestra capacidad para entender la obra. Si yo veo un libro muy triste, leo un libro muy triste y me pongo a llorar porque el libro es muy triste, ya me he dejado llevar por la emoción. Entonces no puedo entender el libro con mi intelecto, con mi razón. Por eso dice que el llanto y la risa son estéticamente fraudes, es decir, son fraudes, son algo que no debería buscar un artista en su obra. Que la gente se llore o se ría al leer un libro o al ver una película, para Ortega y Gasset, para el arte deshumanizado, eso no es arte, porque no está haciendo que la gente pueda entender fríamente y racionalmente la obra de arte, sino que lo que está haciendo es provocarles una emoción. Ya sé que esto es muy discutible y que nosotros seguramente tenemos otra idea de lo que tiene que ser el arte, pero es lo que pensaban en esta época los novecentistas, ¿vale? Dice, sigue diciendo el texto, si el arte nuevo, es decir, el arte deshumanizado, no es inteligible, es decir, entendible, para todo el mundo, quiere decir que sus resortes no son los genéricamente humanos. No es un arte para los hombres en general, sino para una clase muy particular de hombres que podrán no valer más que los otros, pero que, evidentemente, son distintos. Vamos a ver. Eh, Dice aquí Ortega y Gasset que el arte nuevo no es inteligible, no lo puede entender todo el mundo. ¿Vale? ¿Cree Ortega que el arte nuevo puede ser entendido por todo el mundo? Pues no. Piensa que el arte nuevo solo puede ser entendido por una minoría. ¿Con qué característica del novecentismo relacionaría su opinión? Pues con la característica que vimos al principio, con el elitismo. ¿Vale? Es decir, si solo una minoría de gente puede apreciar el arte, es que solo hay una minoría de gente preparada, una élite preparada para disfrutar de ese arte. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo. Dice, hay entre todo una cosa que conviene precisar. ¿A qué llama la mayoría de la gente goce estético? Y aquí yo os aclaro, ¿a qué llama la mayoría de la gente o qué acontece en su ánimo cuando una obra de arte, por ejemplo, una producción teatral, le gusta? Es decir, aquí Ortega y Gasset se pregunta por qué nos gusta el arte. Es decir, ¿qué es lo que nos gusta cuando vemos una obra de teatro y decimos, ah, pues me ha gustado? Cuando vemos una película y decimos, ah, me ha gustado. Bueno, responde. La respuesta no ofrece duda. A la gente le gusta un drama cuando ha conseguido interesarse por los destinos humanos que le son propuestos. Los amores, odios, penas, alegrías de los personajes conmueven su corazón. Toma parte en ellos como si fuesen casos reales de la vida. Y dice que es buena la obra cuando ésta consigue producir la cantidad de ilusión necesaria para que los personajes imaginativos valgan como personas vivientes.
En la lírica buscará amores y dolores del hombre que palpita bajo el poeta. En pintura solo le atraerán los cuadros donde encuentre figuras de varones y hembras con quienes, en algún sentido, fuera interesante vivir. Un cuadro de paisaje le parecerá bonito cuando el paisaje real que representa merezca por su amenidad o patetismo ser visitado en una excursión. Es decir, a la gente le gusta una obra de teatro, o le gusta una película, o le gusta un cuadro, o le gusta un libro, porque es capaz de relacionarse con esa obra de teatro, porque se identifica con los personajes, porque lo que les está pasando a los personajes les afecta, porque sufre si los personajes sufren, porque se alegra si los personajes se alegran. Es decir, porque ha establecido una conexión entre su vida y la obra de arte. Una conexión entre la realidad descrita en la obra de arte y su propia realidad. Bien, eso es lo que dice Ortega y Gasset cuando habla del goce estético, ¿vale? ¿Qué es, según Ortega, lo que la mayoría de la gente disfruta de una obra de arte? Pues eso, disfruta cuando puede conectar con ella, ¿vale? Sigue. Esto quiere decir que para la mayoría de la gente, el goce estético no es una actitud espiritual diversa en esencia de lo que habitualmente adopta en el resto de su vida. Es decir, la gente disfruta de una obra de teatro o de un libro o de una película de la misma manera que disfruta de la vida. Si a ti en la vida te gustan las historias de amor, si a ti te gusta el amor, pues te gustará en la literatura las historias de amor. Si te gusta en la vida pasar miedo, pues te gustarán las historias de miedo, ¿no? De tal suerte que solo tolerará las formas propiamente artísticas, las irrealidades, la fantasía, en la medida en la que no intercepten su percepción de las formas y peripecias humanas. Tan pronto como estos elementos puramente estéticos dominen y no pueda agarrar bien la historia de Juan y María, el público queda despistado y no sabe qué hacer delante del escenario, del libro o del cuadro. Una obra que no le invite a esta intervención le deja sin papel. Es decir, tercera pregunta, ¿qué dice Ortega que le pasa a la mayoría de la gente si la obra de arte no habla de la realidad del humano? Pues que se despistan. Si yo me empiezo a leer un libro y el libro no habla de personas, sino que no se sabe muy bien de qué habla de una realidad distinta con la que yo no puedo conectar, desconecto. ¿Qué me pasa a mí si me ponen un cuadro abstracto delante como los que hemos visto en el vídeo? Pues que como no puedo ver nada de lo que hay ahí, no puedo reconocer nada de lo que hay ahí, desconecto. ¿Vale? La actitud de la mayoría de la gente, de la masa, diría Ortega y Gasset, acordaos del elitismo y de la minoría y la masa, la opinión de la mayoría de la gente sería que no le gusta eso porque no lo puede entender, porque no puede conectar con ello. Ahora bien, en este punto conviene que lleguemos a una perfecta claridad. Alegrarse o sufrir con los destinos humanos que, tal vez, la obra de arte nos refiere o presenta, es cosa muy diferente del verdadero goce artístico. Más aún, esa ocupación con lo humano de la obra es, en principio, incompatible con la estricta fruición estética. Cuarta pregunta. Según Ortega, ¿debe una obra ocuparse de la realidad o de lo humano para producir verdadero goce estético? La respuesta para Ortega es no. ¿Por qué? Porque si una obra de arte se dedica a conectar con la realidad de los lectores o los espectadores, es decir, de manipular sus sentimientos, de ponerles tristes o ponerles contentos, esa obra de arte está dificultando que se pueda utilizar el intelecto para entenderla. ¿Vale? Esa sería lo que Ortega y Gasset llama el verdadero goce estético, que solo está al alcance de una minoría de gente que ha podido estudiar para entender, por ejemplo, sus cuadros, o para entender la literatura difícil que no habla de sentimientos ni emociones. ¿Vale? Segundo texto. Dice, sobre la nueva poesía. Aquí ya va a hablar concretamente de la poesía. Creo que el poeta joven, cuando poetiza, se propone simplemente ser poeta. Ya veremos como todo el arte nuevo, coincidiendo en esto con la nueva ciencia, con la nueva política o con la nueva vida, fijaos cómo dice todo esto de la nueva. Los novecentistas pensaban siempre que estaban haciendo las cosas nuevas del siglo nuevo, ¿vale? En fin, repugna ante todo la confusión de fronteras. Es un síntoma de pulcritud mental querer que las fronteras entre las cosas estén bien demarcadas. Y aquí viene una frase importantísima. Dice, vida es una cosa, poesía es otra. No las mezclemos. El poeta empieza donde el hombre acaba. El destino de este es vivir su itinerario humano. La misión de aquel es inventar lo que no existe. Otra frase muy importante, inventar lo que no existe. De esta manera se justifica el oficio poético. El poeta aumenta el mundo, añadiendo a lo real, que ya está ahí por sí mismo, un irreal continente. Es muy difícil que a un contemporáneo menor de 30 años le interese un libro donde, sobre texto de arte, se le refiera a las idas y venidas de unos hombres y unas mujeres. Todo esto le sabe a sociología, a psicología y lo aceptaría con gusto si no confundiendo las cosas se le hablase sociológicamente o psicológicamente de ello. Pero el arte para él es otra cosa. La poesía es hoy el álgebra superior de las metáforas.
Vale, este texto es un poquito más difícil, lo vamos a ir explicando pregunta a pregunta. Dice, Ortega habla en todo momento de arte nuevo, pero también de nueva política, nueva ciencia, nueva vida. ¿Con qué característica del novecentismo relacionarías esto? Bueno, pues con la característica de que están intentando crear un arte nuevo, ¿no? Un arte especial del siglo XX. ¿Cuál es la misión del poeta? Perdón, explica el significado de vida es una cosa, poesía otra. No las mezclemos. El poeta empieza donde el hombre acaba. Cuando un poeta se pone a escribir para Ortega y Gasset, ¿vale? No tiene que tener preocupaciones en la cabeza. No tiene que estar trasladando lo que le pasa en su vida privada a la literatura. Si un poeta está triste, no tiene que escribir cosas tristes, porque entonces pasa lo que hemos dicho antes, está contagiando emocionalmente a esa literatura, ¿no? Y no puede hacerlo, porque el arte puro, el arte deshumanizado, es un arte intelectual, ¿vale? El poeta tiene que ser como una especie de ingeniero o de arquitecto. Se sienta y diseña solo con su cabeza. Su emoción no tiene nada que ver. Así que si le ha dejado la novia o si está muy triste porque no tiene dinero, todo eso tiene que acabar antes de que empiece el poeta. Por eso dice el poeta empieza donde el hombre acaba. Hasta aquí llega el hombre, hasta aquí llegan mis preocupaciones, pero cuando yo me pongo a escribir paso a ser una cosa distinta, paso a ser un poeta que no tiene relación ninguna con el hombre o con la mujer que está escribiendo. ¿Vale? Vida es una cosa, poesía es otra. Lo que le pasa a la gente en su vida normal y en su vida diaria, los sentimientos, las emociones, los miedos que tienen, no pueden contaminar a la poesía. Esa es la idea de Ortega y Gasset, ¿vale? Arte deshumanizado al que le hemos quitado lo humano, las cosas que nos pasan en la vida cotidiana. ¿Por qué crees que Ortega piensa, cuál es la misión del poeta según Ortega y Gasset? ¿A qué se refiere con el poeta aumenta el mundo? Bueno, pues si el poeta no puede hablar de lo que siente, si el poeta no puede hablar de sus emociones o de sus sentimientos, entonces ¿de qué habla el poeta? El poeta dice, Ortega y Gasset, que tiene que aumentar el mundo, añadiendo a lo real que ya está ahí por sí mismo un irreal continente. La idea de Ortega y Gasset es la siguiente. Si ya existen las cosas en la realidad, ¿qué sentido tiene que las vuelva a decir un poeta? Es decir, si ya hay árboles, ¿para qué voy a escribir un poema sobre un árbol? Si voy al árbol y miro y tengo el árbol, voy a la realidad y tengo el árbol. En la realidad hay árbol. Bueno, pues en la realidad también hay amor y también hay tristeza y también hay envidia y egoísmo y sentimientos humanos. Pero todo eso existe en la realidad. No hace falta que lo escriba también en la literatura, porque la literatura me permite inventar cosas que no existen. La realidad no. Yo en la realidad no puedo inventar cuadros abstractos. Yo no puedo ir un día al parque y encontrarme esas figuras de los cuadros abstractos que he visto. Un pintor deshumanizado, un pintor siguiendo el arte nuevo, tiene, en lugar de pintar el árbol tal y como es, tiene que inventarse cosas nuevas, tiene que inventarse un cuadro distinto. ¿Vale? Esa es la idea que tiene Ortega y Gasset de los poetas. Los poetas tienen que crear cosas nuevas que no existen en la realidad, porque para eso está la poesía, o para eso está el arte, para crear cosas que no están en la realidad. Intentar usar la poesía o el arte para contar cosas que ya están en la realidad es un poco repetitivo. Dice, ¿por qué crees que Ortega piensa que a los jóvenes no les interesan los libros presentados como arte que se refieren a las idas y venidas de unos hombres y mujeres? Pues porque Ortega y Gasset piensa que para la gente nueva del novecentismo, todo ese arte, digamos, antiguo que conecta o que es humano, pues ya no es interesante, ¿vale? ¿Qué tipo de arte les gustará entonces? Pues un arte deshumanizado e intelectual. Explica en tus propias palabras qué significa la expresión la poesía es hoy el álgebra superior de las metáforas. Bueno, pues esta es una frase un poquito complicada, tenéis que saber lo que significa álgebra. Álgebra ya sabéis que es una parte del estudio de las matemáticas, la que tiene que ver con las variables y con descubrir las incógnitas de las ecuaciones, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir Ortega y Gasset cuando dice la poesía es hoy el álgebra superior de las metáforas? Pues que la poesía no es tanto un arte como una ciencia. El poeta es como un matemático que se sienta y hace una fórmula o una ecuación, la resuelve y ya está, ya tengo un poema que es como una ecuación. Y yo una ecuación, me da igual que esté triste o que esté alegre, la ecuación siempre es una ecuación. ¿Vale? Un matemático que se pone a resolver un problema no lo modifica según sus emociones. Y una ecuación no nos transmite emociones. Bueno, hay gente a la que sí le transmiten emociones. Las ecuaciones, si están muy bien hechas o lo que sea, pero por lo general no. Es ciencia, es objetivo, es algo que se descubre de una manera intelectual. Acordaos del intelectualismo, ¿vale? Así que el poeta hoy tiene que ser como un matemático que en lugar de utilizar números utiliza metáforas. Esa es la idea de esta frase de Ortega y Gasset, ¿vale? Bueno,
Vamos con la siguiente cara de la hoja. Vale, estos son poemas de Juan Ramón Jiménez, ¿vale? Vamos a ir leyendo los poemas, voy a leer los poemas y luego os voy a responder las preguntas, ¿vale? El primer poema se llama El viaje definitivo y el título es importante y dice así. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y lejos del bullicio distinto, sordo, raro, del domingo cerrado, del coche de las 5, de las siestas del baño, en el rincón secreto de mi huerto florido y encalado, mi espíritu de hoy errará, nostálgico. Y yo me iré, y seré otro, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Vale, dice, ¿cuál es el tema del poema? Bueno, a lo mejor lo habéis leído una vez y no sale bien el tema. Lo que está claro es que está hablando una persona en primera persona y dice que se va a ir, ¿vale? Está hablando de que va a pasar el tiempo, está hablando de las cosas que van a quedar aunque él se vaya, ¿no? ¿Cuál es el tema del poema? Yo creo que el tema del poema es la muerte, ¿no? Cuando él dice yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto, ¿no? Y yo me iré y seré otro, sin hogar. Fijaos que además dice aquí eh, mi espíritu de hoy errará nostálgico, es decir, mi fantasma quedará, digamos, en las cosas que he vivido, ¿no? ¿Qué relación tiene con su título? Pues una relación muy clara, el viaje definitivo. ¿Cuál es el viaje definitivo? El viaje del que no hay vuelta, ¿no? El último viaje que se hace, la muerte, ¿no? ¿Te ha resultado fácil o difícil de entender? Bueno, pues a lo mejor se ha resultado un poco difícil, pero en realidad este poema es bastante fácil, quiero decir. Las palabras son sencillas, la sintaxis es muy clara, se puede leer bastante bien. Si lo leéis un par de veces, enseguida sacáis el significado. ¿Qué oración se repite al principio y al final del poema? Y yo me iré, ¿vale? ¿Y por qué crees que es importante para el autor? Perdón, y yo me iré, no. Y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedarán los pájaros cantando es la frase que se repite al principio y al final del poema. ¿Por qué creéis que es importante para el poeta? Bueno, pues porque para el poeta es un poema sobre la muerte, pero no es un poema feo, no es un poema triste. ¿Por qué? Porque aunque él se muera, él sabe que habrá más vida después de que él se muera, ¿no? Se quedarán los pájaros cantando. Eso de alguna manera le alivia. Fijaos que empieza y acaba. Si lo pone al principio y al final es que es importante para él, ¿no? Y eso que se queda es la naturaleza, pero también la naturaleza de una manera alegre, ¿no? Los pájaros cantando. Es decir, Juan Ramón Jiménez aquí en este poema sobre la muerte, que escribió muy joven, y recordad que era un señor bastante depresivo y deprimido, está hablando de la muerte, pero está hablando de la muerte y saca consuelo, o encuentra consuelo quizás en la idea de que a pesar de que él algún día desaparezca, las cosas van a seguir siendo como eran, ¿vale? El pueblo se hará nuevo cada año, pero en realidad seguirán siendo las mismas cosas, ¿no? Bien, vamos con el poema número 2, que ya vais a ver que es un cambio brutal respecto al poema número 1. Dice así. De tu lecho alumbrado de luna me venían, no sé qué olores tristes de deshojadas flores. Heridas por la luna, las arañas reían, ligeras sonatinas de lívidos colores. Se iba por los espejos la hora amarillenta, frente al balcón abierto, entre la madrugada. Tras la suave colina verdosa y soñolienta, se ponía la luna, grande, triste, dorada. La brisa era infinita, tú dormías desnuda. Tus piernas se enlazaban en cándido reposo, y tu mano de seda, celeste, ciega, muda, tapaba, sin tocarlo, tu sexo tenebroso. Bueno, dice, compara la rima de este poema con el poema anterior. Pues el poema anterior sí que tenía una rima sonante en A-O en todos los versos. A-O, árbol, cantando, árbol blanco, plácido, tocando, campanario, ¿vale? Mientras que este tiene una rima que es A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F, ¿vale? Y además, si os fijáis, el primer poema dice, analiza también la métrica, ¿vale? El primer poema tiene versos de distinta longitud, ¿vale? Pero este tiene todos versos iguales y además son versos alejandrinos, versos de 14, que eran versos típicos del modernismo, ¿vale?
Si comparamos la métrica de un poema con otro, vemos que ha cambiado su estilo, ¿vale? Ha cambiado su manera de escribir. Pero también ha cambiado, y este sería la pregunta número 2b, dice qué tipo de versos son, son alejandrinos y a qué movimiento que hemos estudiado, al modernismo, ¿vale? Dice, describe en tus propias palabras, la 2b, la situación que relata el poema. ¿A qué hora se produce? ¿A quién habla? ¿Qué está haciendo? ¿Te parece que el poema utiliza palabras más complicadas que el anterior? Vamos a resolver primero la última pregunta. El poema sin duda utiliza palabras mucho más complicadas, ¿vale? Amarillenta, enlazaban, cándido, celeste, sonatinas, lívidos, ¿vale? Son palabras más difíciles de las de la primera, ¿no? ¿De qué va este poema? Nos va a resultar mucho más difícil de entender porque este ya es un poema modernista, ha cambiado su etapa, ¿vale? Pero sí que podemos entender cosas. Para empezar, él le está hablando a alguien. Dice, de tu lecho. El lecho es una cama, ¿vale? De tu lecho alumbrado de luna. Es decir, la persona con la que está hablando, una chica porque dice que... ¿dónde está aquí? Dice, tú dormías desnuda. Luego tiene que ser una chica, ¿no? Eh, Está una chica desnuda durmiendo en una cama, ¿no? Y la luz de la luna, por tanto es de madrugada, es de noche, ¿no? La luz de la luna está iluminando, está alumbrando esa cama, ¿no? Se supone que él está como viendo todo esto, ¿no? Es un poco siniestro, él está viendo todo esto desde algún sitio, ¿no? Nos está describiendo, por tanto, esa noche. No sé qué olores tristes de deshojadas flores. ¿Por qué deshojadas flores? Esto es importante, ¿vale? ¿Por qué deshoja uno una flor? ¿Cuándo se pone uno a hacer me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere? Se deshoja para precisamente em, hablar de un amor imposible, ¿no? Un amor que no se sabe si se va a poder tener. Bueno, pues eso es una pista de lo que está pasando. Él está enamorado de esa mujer y esa mujer pues probablemente no le hace mucho caso, ¿no? Heridas por la luna, las arañas reían ligeras sonatinas de lívidos colores. Fijaos qué imagen tan difícil de entender, pero es muy bonita. Hay arañas, ¿vale? Y las arañas están tejiendo telas de araña, ¿no? Pero la luna las hiere. ¿Y cómo puede herir la luna a una araña? Pues con los rayos de la luna iluminan a esas arañas. Y esas arañas reían ligeras sonatinas de lívidos colores. Que, fijaos, la palabra sonatina tiene que ver con la música. ¿Vale? Es una música que se toca en piano. ¿Por qué? Pues porque si hacéis con la mano el gesto de tocar el piano, os daréis cuenta de que es muy parecido al gesto de una araña moviéndose. ¿Vale? Se iba por los espejos la hora amarillenta, frente al balcón abierto entre la madrugada. Tras la suave colina verdosa y soñolienta se ponía la luna grande, triste y dorada. ¿Vale? Aquí nos está describiendo cómo se está yendo la madrugada. Y llegamos al final. La brisa era infinita, es decir, por eso ella duerme con la ventana abierta, ¿no? Porque hace calorcete, o sea, porque hace calor y puede entrar aire, ¿no? Tú dormías desnuda, tus piernas se enlazaban en cándido reposo, en un reposo, digamos, puro o inocente, y tu mano de seda, ¿por qué? Porque es muy suave, celeste, celeste, ¿por qué? Porque es como cósmica, porque es mágica, como una estrella, ¿no? Y tu mano es ciega y es muda, ¿por qué? Porque no está dormida, no sabe, ni ve ni habla, ¿no? Y la mano tapaba sin tocarlo tu sexo tenebroso, ¿vale? Es como un desnudo, imaginaos un cuadro, ¿vale? Una chica desnuda con la mano delante del sexo, bueno, tenebroso, ¿por qué? Porque estamos de noche y es de oscuras. Este es un poema de tremenda sensualidad, de mucho erotismo, ¿vale? Es un poema en el que él está viendo a una mujer desnuda, a una mujer que ama además, y la está describiendo. Vamos con el tercer poema, ¿vale? Dice... Quisiera que mi libro, y se lee así, quisiera que mi libro fuese como es el cielo por la noche, todo verdad presente, sin historia, que como él se diera en cada instante, todo, con todas sus estrellas, sin que niñez, juventud, vejez quitaran ni pusieran encanto a su hermosura inmensa. Temblor, relumbre, música, presentes y totales, temblor, relumbre, música en la frente, cielo del corazón, del libro puro. Vale, dice, ¿de qué habla el poema? Bueno, pues el poema habla del libro. Él está escribiendo un libro y quiere que el libro fuese de una manera, ¿vale?
¿Qué quiere el poeta que sea su libro? Pues como es el cielo por la noche, todo verdad presente y sin historia. ¿Y qué quiere decir eso de verdad presente, sin historia? Pues acordaos de la poesía pura y del arte deshumanizado. Verdad presente, un libro que cuando uno lo lea no necesite saber nada de antemano para que ese libro le guste. No necesite tener sentimientos o emociones, sino que el libro, por sí mismo, como un producto intelectual, como una ecuación, funcione siempre que alguien lo lea, ¿vale? Como el cielo por la noche. ¿Qué le pasa al cielo por la noche? Pues que todo el mundo puede ver el cielo por la noche. Y el cielo por la noche, cuando lo vemos, nos va a gustar a todos igual porque tienen las mismas estrellas, ¿vale? Pues así quiere él que sea su libro, sin historia, es decir, sin necesidad de saberte antecedentes de si el poeta hizo tal o cual para que te guste. No hace falta saber la vida del autor para que el libro te guste, ¿vale? Que como él se diera en cada instante, todo con todas sus estrellas, ¿vale? Sin que niñez, juventud o vejez quitaran ni pusieran encanto a su hermosura inmensa. Da igual quien lo lea, un niño, un joven, un viejo, la hermosura del libro tiene que ser para todos igual, ¿vale? Ya sé que a veces cuando hablo del novecentismo os digo bueno, que es muy elitista y que es muy tal, pero es verdad que dentro del novecentismo hay una idea muy democrática. Es decir, si el arte es un producto intelectual y solo se puede entender con la inteligencia, en principio cualquiera va a poder acceder a ello. No hace falta que sepas antes o que tengas antes unas emociones determinadas, ¿vale? Bueno, ¿qué característica del cielo quiere que tenga su libro? Pues quiere que tenga la característica de que se pueda comprender al instante, ¿vale? Fijaos cómo termina esto. Temblor, relumbre, música en la frente. La frente es el cielo del corazón, del libro puro, de la poesía pura. ¿Por qué la frente es el cielo del corazón? Pues porque está arriba del corazón, ¿no? Pero también, ¿por dónde entra su libro? Su libro entra por la frente, que es donde está el cerebro, ¿vale? No por el corazón. Poema 4. Poema 4 se llama Inteligencia, dame. Y dice así. Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman a las cosas. Inteligencia, dame el nombre exacto y tuyo y suyo y mío de las cosas. Vale, poema número 4, 4A. ¿A quién se dirige el poema? A la inteligencia. Una cosa que tenéis que saber sobre Juan Ramón es que él decidió que iba a escribir todas las palabras que se escribieran con G o con J, las iba a escribir con J. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues por su propia característica. Él era un perfeccionista y pensaba que eso era mejor. Fijaos, nostálgico aquí en este poema va con J y aquí inteligencia va con J. Cuando yo os ponga un poema en un examen, si veis que algo que debería ir con G va con J, pues ya es una pista bastante buena de que el autor va a ser Juan Ramón Jiménez, ¿no? ¿Por qué hizo esto Juan Ramón Jiménez justo con la J? Bueno, pues porque su nombre tiene dos J también, seguramente, ¿no? Esto no lo sé, pero teniendo en cuenta el ego de Juan Ramón, pues a lo mejor es posible. Bueno, ¿a quién se dirige el poeta? A la inteligencia, ¿vale? Estamos ya en una poesía intelectual, acordaos, en una poesía que no tiene que ver con sentimientos, sino con la razón. Dice, ¿qué es lo que le pide? Le pide que le dé el nombre exacto de las cosas, ¿vale? Porque la poesía se basa, o la poesía pura, se basa en encontrar el nombre perfecto, puro, exacto. Por eso son tan perfeccionistas, por eso están buscando constantemente la perfección, ¿vale? ¿Crees que no sabemos el nombre exacto de las cosas? Hombre, probablemente sabemos el nombre exacto de las cosas, pero no sabemos cuándo usarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente? Pista, recuerda cuál decía Ortega y Gasset que era la misión del poeta. Bueno, pues si os acordáis, la misión del poeta era crear cosas nuevas. Lo que quiere aquí Juan Ramón Jiménez es, con sus palabras, pintarla, no pintar la realidad, no describir la realidad, sino crear una realidad nueva, ¿vale? Hacer que con esos nombres exactos, con esas palabras exactas, el poema recree las cosas, las vuelve a crear. Por eso el poeta es un poco como un dios que vuelve a crear cierta realidad en los poemas. Poema número 5. La única rosa. Todas las rosas son la misma rosa. Amor, la única rosa. Y todo queda contenido en ella. Breve imagen del mundo. Amor, la única rosa. Dice, el poema expresa una contradicción. ¿Qué querrá decir que todas las rosas son la misma rosa? Pues en principio nos parece una cosa extraña, que decir, cada rosa es distinta, ¿no?
Pero sí que es verdad que solo hay una palabra para nombrar a las rosas. Es decir, nosotros conocemos solo la palabra rosa y dentro de la palabra rosa están contenidas todas las rosas del mundo. Por eso aquí Juan Ramón Jiménez dice que la única rosa es la palabra rosa, porque él es un poeta y él trabaja con palabras, ¿vale? Todo queda contenido en la palabra rosa. Breve imagen, nuevamente con J, ¿vale? De el mundo, ¿vale? Del mundo. Dice, ¿te parece que este poema hable de sentimientos o de realidades o de conceptos abstractos? Habla totalmente de conceptos abstractos. Este poema ya va a ser de la etapa de la poesía pura. 6. El poema. No le toques ya más, que así es la rosa. Este poema, como el anterior, es muy cortito, ¿vale? Tiene solo 2 versos. ¿A qué se refiere el le del poema? Pues se refiere a la palabra poema. No le toques ya más, que así es la rosa, ¿vale? Fijaos en el título del poema, que dice el poema, está hablando de un poema, no está hablando de la rosa. Los novecentistas utilizan la rosa como un ejemplo de lo que un nombre significa. Es decir, lo que un nombre implica es que todas las realidades que describe ese nombre están metidas dentro de la palabra, ¿no? Acordaos de lo que hacía Juan Ramón. Juan Ramón está siempre intentando cambiar cada coma o cada palabra de su poema, ¿no? Bueno, pues esto es como si se hubiera escrito un mensaje a sí mismo, ¿no? No le toques ya más, que ya es perfecto. Os pregunto en el ejercicio 6 que si es un poema fácil o difícil de entender. Pues fijaos que solo tiene 2 versos y es un poema bastante difícil de entender porque habla de cosas muy abstractas, ¿vale? No nos está hablando de sentimientos, de emociones, del miedo que tiene, del amor que siente. No es como este poema siquiera. Aquí en el primer poema nos hablaba de su miedo a la muerte y en el segundo poema nos hablaba de el deseo que siente por una mujer desnuda. Pero en estos poemas que estamos leyendo nos habla o solo de la poesía o de ideas abstractas, ¿vale? Poema número 7. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como a un niño. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes, y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina, fastuosa de tesoros, que iracundia de hiel y sin sentido. Mas se fue desnudando, y yo le sonreía. Se quedó con la túnica de su inocencia antigua, creí de nuevo en ella. Y se quitó la túnica, y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía, desnuda, mía para siempre. Bueno, este poema lo leemos y parece que está hablando de una chica, pero en realidad no está hablando de una chica, ¿vale? Está hablando, fijaos aquí, oh pasión de mi vida, poesía, desnuda, mía para siempre, está hablando de la poesía. Este poema es muy interesante porque nos permite identificar todas las etapas de la poesía de Juan Ramón, ¿vale? Dice, vino primero pura, vestida de inocencia y la amé como un niño, ¿vale? Aquí la poesía a la que se refiere Juan Ramón es a la de su primera etapa, ¿vale? La poesía que era sencilla, influida por el romanticismo. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastuosa de tesoros, que iracundia de hiel y sin sentido. Aquí se refiere a su etapa modernista, fijaos. Aquí la mujer se adorna, se pone adornos, como en la poesía modernista, que era muy difícil de entender y tenía muchos adornos y muchas metáforas y muchos recursos literarios, ¿no? Pero él la va despreciando, ¿no? Y dice que luego se va desnudando y yo le sonreía. Aquí ya estamos llegando a la etapa de la poesía pura, ¿no? Primero se quedó con la túnica de su inocencia antigua y creí de nuevo en ella. Pero es que luego se quitó la túnica y hizo algo que no había hecho desde el principio, que era aparecer desnuda, ¿no? Esta ya es la época de la poesía pura. Fijaos que para hablar de la poesía pura está hablando de que la poesía se quita cosas, en este caso la ropa, ¿no? Porque la poesía pura es la poesía a la que le has ido quitando cosas, que es cada vez más pequeña, que es cada vez más abstracta, ¿vale? Bueno, preejercicio 8 y con esto terminamos. Clasifica los 7 poemas dentro de las 3 etapas de la poesía de Juan Ramón y a cuál pertenece cada uno. El 1 a la primera etapa, el 2 a la segunda etapa, el 3, 4, 5, 6, 7 y 8, perdón, 6 y 7 a la tercera y cuarta etapa, ¿vale? A la etapa de la poesía pura. Y con esto terminamos este vídeo de este ejercicio. Muchas gracias y cuidad mucho.